El universo es mental, inmaterial y espiritual. Esta afirmación la hizo el profesor Richard Cohn Henry de la Universidad Johns Hopkins y la hizo en un artículo para una prestigiosa revista científica, la cual es Nature. Eso fue por allá en el año 2005 y dicho artículo lo dejaré en la descripción para que le echen un ojito. Eso sí, les advierto, el artículo es bastante corto y está en inglés. Aquí el artículo empieza con la siguiente premisa: la única realidad es la mente y las observaciones, pero las observaciones no son cosas. Para ver el universo como realmente es, debemos abandonar nuestra tendencia a conceptualizar las observaciones como cosas. Desde hace muchísimo tiempo, los líderes religiosos son los que han tenido el peso sobre sus hombros de intentar explicarnos todo lo que es prácticamente la naturaleza y el universo, cómo este funciona y todo su sentido. Todo hasta que llegó un señor llamado Galileo Galilei, que empezó a explicar que por su trabajo encontró que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol y no al revés. Esta idea se fue implantando en la mente de las personas poco a poco hasta que esa idea se ha convertido en una realidad para nosotros. Se puede decir que Galileo Galilei fue uno de los primeros grandes divulgadores científicos de la historia. Aunque debo comentar algo, realmente la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol no viene de Galilei. Galilei lo que hizo fue exponer su trabajo. Esta idea nació con un físico y matemático persa de nombre Abu Rayhan al-Biruni. Uno de sus trabajos fue calcular de forma muy aproximada el radio de la Tierra. ¿A punta de qué? De pura trigonometría. Newton se uniría a esta tarea también con el tiempo para intentar explicar cómo funcionaba el universo. Newton lo que hizo fue tomar diversos recursos matemáticos para poder elaborar las leyes por las cuales nosotros conocemos a Newton. Y todos esos recursos matemáticos podían ser incluso usados por personas de la antigüedad porque se puede decir que eran fácilmente entendibles. Y cuando hablo de la antigüedad estoy diciendo que nos devolvamos hasta Pitágoras, el cual tenía el pensamiento de que los números eran la base de todas las cosas y que los números eran mentales y no mecánicos. Así que lo que nos quiere decir aquí Pitágoras con esta afirmación, por así decirlo, es que los fenómenos físicos o prácticamente los fenómenos de la naturaleza, todos se pueden resolver o se pueden representar con fórmulas matemáticas, las cuales no resultan ser más que ideas. Y desde hace aproximadamente 100 años surgió una revolución del conocimiento que ha generado un impacto sin precedentes. Incluso han dado una cantidad de datos que uno dice, Dios mío, esta vaina es brutal, pero no ha tenido el mismo impacto en la mente de las personas que tuvo el trabajo de Galilei y Newton. El trabajo de Newton tiende a ser relevante porque Newton, aparte de trabajar con lo que conocemos nosotros como la física clásica, Newton también trabajó con la luz. Y toda esa revolución de conocimiento que surgió aproximadamente hace 100 años está relativamente asociado con lo que trabajó Newton en su momento. Cuando Newton trabajó con la luz, él al intentar explicar de qué estaba compuesta la luz, él decía que la luz estaba compuesta por corpúsculos. En palabras más castizas, que la luz estaba compuesta por partículas. Y debemos decir acá que Newton en ese entonces se dice que ignoraba lo que nosotros ahora conocemos como la dualidad onda-partícula. Y aquí voy con toda la carreta de Newton y su trabajo. Bueno, Newton, aparte de ser físico, que es como nosotros lo conocemos, Newton era más que todo alquimista y teólogo. Y él en su trabajo lo que intentaba entender era por qué la gente no creía en Dios, por qué existía el ateísmo, y él llegó a la conclusión de que esas personas creían que las cosas materiales, por así decirlo, que la materia existía absoluta e independientemente, cosa que Newton no creía, y terminaba él concluyendo de que todas las cosas, es decir, incluso toda esa materia, provenía de Dios. Año 1925 se establece el nacimiento de la mecánica cuántica moderna, la cual ha generado un grandísimo impacto en nuestras vidas y según el profesor Cohn Henry, esta resuelve a grandes rasgos la premisa de que el universo es mental, que su naturaleza es mental. Esto porque nosotros no podemos probar la existencia de la materia más allá de nuestra observación. Y qué mejor que explicarlo citando a uno de los grandes. Lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestros métodos de observación. Werner Heisenberg. You're goddamn right. O como dijo el físico James Jeans, el curso del conocimiento se enfrenta a una realidad no mecánica. El universo empieza a parecerse más a un gran pensamiento que a una máquina. Y aquí entonces vemos que la mente
ya no es una intrusa en este mundo de la materia, sino que la mente se convierte en la regente y la creadora de este mundo de la materia. Y este es el pensamiento que dice el profesor Con Henry, de que es difícil de que las personas asimilen, que no ha tenido el mismo tipo de divulgación o de impacto en la mente de las personas que sí tuvo el trabajo de Galilei. Aquí también dice Con Henry que el usar el término partículas o materia realmente es un recurso lingüístico, un recurso narrativo que nosotros intentamos usar para poder entender nuestro universo, para poder entender nuestra naturaleza, con el fin último de encontrarle algún sentido. O como dijo el científico Niels Bohr, si nosotros llegásemos realmente a entender la mecánica cuántica, el mundo se estremecería, y es por eso que existe cierta resistencia a ese conocimiento, porque el llegar a entender, comillas grandes, a la mecánica cuántica es llevarnos a cuestionarnos incluso la solidez del suelo que nosotros estamos pisando. Lastimosamente existe un gran divorcio entre lo que es la física cuántica y la realidad que nosotros experimentamos, para lo cual se llega a decir que la mecánica cuántica no se debe aplicar a nuestro mundo macro. Y no se está considerando de que la realidad que nosotros experimentamos es un efecto de que el universo sea mental y que tan solo son las proyecciones de nuestras creencias que están atadas a nuestros sentidos. Aquí Con Henry dice que sus colegas físicos intentan evadir esta verdad porque esta verdad se disocia mucho de la física que nosotros experimentamos, lo que se llama como tal la física clásica. Y para salirse por la tangente de lo que realmente está ocurriendo en el mundo cuántico, se dice que existe una decoherencia cuántica, siendo esta una noción donde el ambiente físico de por sí existía independientemente y es autosuficiente para crear su propia realidad sin la intervención de nuestra mente, por así decirlo. Sin embargo, aquí el autor habla sobre una serie de experimentos tipo Renninger, donde hay un colapso en la función de onda. Básicamente estos experimentos dicen que aunque no se detecte una partícula, sí puede haber una medición mecánico-cuántica. Es decir, que incluso la ausencia de detección es de por sí ya una medición. Y esta función de onda llega a colapsar cuando entra en juego la mente humana al no ver nada. Y la invitación con este corto artículo por parte del autor es que nosotros empecemos a ver el mundo como realmente es, mecánico cuántico. Incluso aquí el autor dice que es totalmente válido recurrir a cierto tipo de creencias, doctrinas o prácticas que nos permitan entender un poco mejor el universo. Doctrinas filosóficas como el solipsismo, donde el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya. O toda esa cantidad de deísmos que existen. Y aquí él lo dice porque la física en estos momentos se encuentra en pañales. Nadie ha sido, por así decirlo, capaz de domarla. Y el problema que él dice que existe en la física para que ésta pueda seguir avanzando es que muchos de sus colegas tienen un principio o un pensamiento muy materialista. Pensamiento que tiende a encerrarse en la pregunta ¿qué son las cosas? Sin embargo, cuando nosotros aprendamos a aceptar esta realidad, cuando nosotros aprendamos a aceptar que todo lo que vemos nosotros es solamente un producto de la observación, que como tal nada tiene un objetivo, que nosotros con nuestra observación y nuestro pensamiento se lo damos, aquí dice Con Henry de que nosotros estaremos un paso más adelante que sus colegas. Además, pensémoslo bien, las unidades más pequeñas que existen en el universo solamente se pueden representar mediante fórmulas matemáticas o prácticamente mediante ideas. Porque aquí va una anécdota personal. Cuando yo estudié química cuántica en la universidad y empezamos a ver todo lo que eran las modelaciones y todos los experimentos que llevaron al punto donde dijeron, venga, esto no es así. Cuando llegamos a ese punto y empezamos a ver las funciones de onda, el profesor nos dijo, el objetivo del curso es que ustedes entiendan que nosotros no podemos representar un átomo, que el átomo que ustedes realmente creen que existe, por así decirlo, es este, y nos muestra una fórmula matemática. Y en pocas palabras nos dice que el átomo es como si no existiese, pero lo podemos representar porque podemos hacer cualquier cantidad de mediciones. Y es interesantísimo además, porque esas fórmulas matemáticas que nosotros empezábamos a ver cómo se resolvían y se demostraban, tenían números imaginarios. Por tanto, vemos que las unidades fundamentales del universo solamente podían ser representadas por ideas o por fórmulas matemáticas que nos permitiesen a nosotros entender esos comportamientos. Claro, aquí debo aclarar, nosotros siempre este tipo de información debemos leerla con mucha cautela.
siempre debemos cuestionarnos absolutamente todo, porque muchas personas, por ejemplo, se aferran a este tipo de información y tienden a sacar ciertas cosas, como por ejemplo llegar a estafar a las personas que realmente no se han dado a la tarea de intentar entender cómo funciona todo esto, porque esto ciertamente necesita algo de estudio. Sin embargo, quería compartirlo porque acá hay una cosa bastante interesante. Primero, que una revista como Nature haya permitido la publicación de un artículo de esta índole cuando muchos de los colaboradores y de las personas que publican en esta revista tienen un pensamiento bastante materialista, bastante alejado de lo que les acabo de hablar. Además, porque es bastante importante empezar a ver a la ciencia, empezarla a analizar también y empezarla a incorporar a todo lo que es como tal el pensamiento crítico, porque la ciencia no resulta ser más que hija de la filosofía, ya que nosotros también aplicamos la observación, el cuestionamiento y el desarrollo de nuevas ideas, con lo cual nosotros hemos podido avanzar en la historia. Y es muy interesante porque este tipo de pensamiento, de que todo el universo es mental, existía en la antigüedad antes de que se hablara de mecánica cuántica. Y uno de los ejemplos más claros es el de Platón, con su famoso mundo de las ideas que ya abordaremos en cierto momento. Incluso si se ve el mundo de esta forma, se puede entender de una manera bastante diferente lo que es su alegoría de la caverna. Además, creo que es bastante necesario también ver a otros tipos de pensamiento que estaban por esta índole, que son esos pensamientos tipo ocultistas y esotéricos, pero con un ojo un poco más crítico, porque por ejemplo, existieron personajes como el mítico Hermes Trismegisto, el cual elaboró o escribió la famosa Tabla Esmeralda. Tabla Esmeralda que fue traducida por el mismísimo Newton del latín al inglés. Así que hay algo interesante en todas estas observaciones que vieron estos científicos de la antigüedad. Así que es bueno intentar verlas e intentar entenderlas, porque gran parte del avance que hubo en la ciencia fue por este tipo de, por así decirlo, conocimiento oculto. Sin embargo, repito, es necesario ver todo esto con mucha cautela y con un ojo muy crítico, y procurar siempre intentar entender todos los tipos de pensamiento que existían para nosotros por nosotros mismos elaborar nuestro propio tipo de pensamiento. Y aquí en el espacio de la pajarilla lo que queremos es eso, buscar diferentes áreas del pensamiento y darles un poquito esa mirada crítica, que solo la práctica de la filosofía nos puede ayudar. Obviamente uno no necesita ser filósofo para poder aplicar todo esto. Y así de cierta manera empezar a atar cabos. ¡Qué denso! Les recuerdo que pueden suscribirse a La Pajarilla Podcast y activar la campana para estar pendientes de los nuevos episodios que se estén subiendo, y así empezar a ver cómo se empiezan a atar los cabos. De igual manera, los invito a comentar qué les pareció, ustedes qué opinan sobre lo que puede ser el universo, que realmente es una de las grandes preguntas que han habido siempre. También los invito a dar like si les ha gustado y compartir esta información con quien crea que le pueda interesar. De ustedes se despide Andrés Luis, así que nada. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.